Pues muy buenas tardes a amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestro proyecto de respuesta rápida libertaria, en la cual el proyecto tiene el objetivo de dar una primera aproximación a hechos noticiosos de primera importancia o aquellos que para los libertarios sean cosas muy importantes y que debemos de tener una primera impresión de gente autorizada en la materia. Y en esta ocasión, bueno, pues hacemos otro programa en relación con las elecciones de Venezuela. Ya tenemos fecha, el dictador Nicolás Maduro acaba de anunciar que, bueno, que el 28 de julio habrá elecciones en Venezuela y, bueno, pues él muy probablemente va a ser el candidato único apoyado por su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y a lo mejor, bueno, pues algún otro partido que le haga segunda, pues para que no se vea como un partido, como un candidato impresentable y bueno, de alguna manera estarle haciendo segunda. En México, bueno, pues conocemos esa situación. En la década de los 70, José López Portillo fue el candidato único de un sistema pues que no era democrático y actualmente, bueno, pues además tenemos un candidato que le está haciendo allí el juego de ser supuestamente opositor en México, pero pues realmente lo único que está haciendo es golpear a la oposición. Bueno, así se la viven los regímenes que aún quieren hacer para creer que viven en la ficción democrática. Y bueno, pues para hablar de esto, realmente para nosotros es un gran gusto recibir en este programa por primera ocasión a Esteban Hernández. Esteban Hernández es un periodista venezolano. Él radica actualmente en Miami y desde allí, bueno, pues está haciendo una serie de trabajos periodísticos en relación con las elecciones norteamericanas, pero pues obviamente no se desapega de su terruño, de lo que está pasando en Venezuela. Yo lo he venido siguiendo desde hace tiempo. Bueno, sus comentarios no son cómodos. Aquellos que esperarían una opinión 100% favorable a la oposición venezolana, bueno, no lo van a encontrar. Yo consideré que era muy importante invitarlo, tener una visión distinta y bueno, ya al final corresponderá al público al que nos dirigimos el tener su propia opinión. En tal sentido, bueno, bienvenido Esteban, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por la invitación, me encuentro bien, ¿cómo están ustedes? Y bueno, gracias además por este espacio. Yo hace rato que también sigo a México Libertario, así que un gusto estar acá. Muchas gracias, Esteban. Oye, y nada más para que la gente te conozca un poquito más y nos puedes decir qué haces, tú diriges, codiriges un medio noticioso bastante interesante. Cuéntanos un poco de ti, cuándo llegaste a Miami, qué estás haciendo actualmente para poder entrar ya en materia. Bueno, yo llegué acá a los Estados Unidos cuando tenía 16 años, en diciembre del 2011, hace ya bastante tiempo. Pero bueno, como estabas mencionando, dirijo una página de noticias junto con, que cofundé con José Colina. José Colina es un ex militar venezolano, ¿no? Que bueno, ha sido acusado también de terrorista y otras cuestiones por el régimen, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Además de tener la página, también comparto un espacio con él llamado Contrapoder 3.0. En ese canal no solo tenemos ese espacio de mismo nombre, sino que él tiene también su propio programa y yo tengo el mío llamado Giro a la Derecha. Y bueno, como también estabas comentando, muy pendiente también, por supuesto, de lo que sucede en la política de acá de los Estados Unidos. Me gradué de la Universidad Internacional de la Florida y bueno, desde los Estados Unidos sigo muy de cerca, por supuesto, lo que pasa acá, pero también, como mencionabas, no me despego, ¿no? de Venezuela. Qué bueno, Esteban. Pues bueno, pues comencemos, como decíamos, ya hay fechas. Cuéntanos cómo ves este anuncio, qué prevés tú que vaya a pasar de aquí a finales de julio, que es cuando tienen planeada el régimen y su burocracia estas elecciones. Mira, tras más de 25 años con el régimen en el poder, yo tengo claro que la vía para salir de ellos jamás va a ser la vía electoral.
Y por eso yo soy muy, como lo mencionabas, crítico, ¿no? O tengo opiniones muy incómodas o muy fuertes en contra de estos individuos que se hacen llamar oposición, porque para mí ya es un asunto de que quien se atreva a siquiera asomar la posibilidad de que a través de la ruta electoral vamos a salir del régimen de Nicolás Maduro, yo ya lo empiezo a catalogar como cómplice, porque personalmente yo no considero que hayan políticos ingenuos. Habiendo dicho eso, he visto muchísimos análisis en redes sociales, ¿no? De gente que quiere darle quizás un trato normal, ¿no? Un trato común a lo que es la tiranía venezolana, como si se tratara justamente de un gobierno democrático. Y entonces empiezan ellos a hacer análisis, ¿no? De que, bueno, si se le permiten ciertas condiciones, entonces ellos podrían quizás salir del poder por la vía pacífica, o hay incluso unos que van más allá y repiten un discurso que ya yo tengo escuchando muchísimo tiempo, que es el tema de que aumentan la represión porque tienen miedo, aumentan la represión porque temen de que los vayamos a sacar del poder, y eso es un sinsentido enorme. Y con el tema de las fechas te lo puedo comprobar, porque lo crean o no, y para cualquier persona que trabaje en medios o incluso en marketing, se puede dar cuenta de la importancia de estos detallitos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, que por cierto, fue Contralor de la República, fue el cargo que ocupó antes de que lo pusieran al frente del poder electoral en Venezuela, se llama Elvis Amoroso, dio el anuncio para las elecciones presidenciales justamente un 5 de marzo y pautó las elecciones para el 28 de julio. Nada más en esas dos fechas, y ya te explico por qué, se está burlando de todos los venezolanos y nos están diciendo lo cómodos que están. El 5 de marzo, que fue cuando anunció la fecha, es la fecha oficial, porque evidentemente se especula que la fecha real sea otra, cuando se anuncia la muerte de Hugo Chávez. Y el 28 de julio, que es la fecha para la cual cuadraron las elecciones presidenciales de este año, es el nacimiento de Hugo Chávez. O sea, allí están diciendo, pero abiertamente, que esto es algo chavista, se están burlando de todo el mundo y evidentemente es una manera con un simbolismo, con un significado, digamos, de trasfondo de decir, acá hay chavismo para rato. Ese es el mensaje que están enviando. Entonces, cualquier vía que siga la ruta electoral, cualquier propuesta que vaya justamente a través de las instituciones, si es que se le puede utilizar ese término a estos brazos, en este caso el brazo electoral, pero lo puedo aplicar al brazo militar o al brazo judicial del régimen, evidentemente no es una salida real y se trata de una nueva, digamos, mala jugada, por no decir otra cosa, en donde se está traficando con las esperanzas de la gente. Porque si hay gente esperanzada, y bueno, lamento decirlo, hay gente esperanzada, pero que se van a llevar una nueva decepción, un nuevo desencanto, cuando evidentemente los resultados sean los que ya conocemos. Elección es una elección que gana el régimen de Nicolás Maduro. Así lo ves. Ya realmente no hay otra posibilidad, porque sí, realmente, si yo noto en algunos sectores, en algunos amigos, conocidos, pues cierta esperanza de que esto se pueda revertir. Yo no sé de dónde. Eh, Nicolás Maduro tiene todos los recursos. La gestión de Guaidó, vamos a llamarle así, gestión, bueno, pues no fue ni todo lo exitosa, ni concluyó realmente en algo que quepa destacar siquiera, ¿no? Y bueno, realmente quienes pueden hacer algo son precisamente los venezolanos que están fuera. Bueno, yo realmente sí, entre todos los venezolanos que están fuera, sí, yo noto mucho pesimismo, no noto realmente que vean que la oposición interna pueda hacer realmente algo. Yo te soy franco, yo tengo la mejor opinión, yo no la conozco. Me he acercado alguna ocasión con alguna de su gente con malos resultados, pues porque no quieren hablar. A mí me pareció muy raro. ¿Cómo que no quieren hablar de, la, de los crímenes del régimen? Que no quieran de Alex Saab, que para mí era un tema muy interesante en relación con México, con López Ujú. Obrador, y bueno, y no querían hablar, y les estuve insistiendo y finalmente ya ni me contestaron. Bueno, a mí me pareció realmente así esquizofrénico, y estoy hablando no de cualquier colaborador, sino de gente muy cercana a María Corina. Y bueno, pues ni modo. Entonces, yo sí noto que realmente pues no hay muchas posibilidades, pero dime entonces, Esteban,
si la vía electoral no es el camino que ustedes notan que pueda ser realmente una solución, y al rato entramos al tema de María Corina, si me haces el favor, Seguro. porque yo creo que es importante conocer tu punto de vista sobre su candidatura. Sí. Dime cuál es entonces la solución que tú en lo personal avisores. Fíjate que esa es la pregunta, ¿no? Que nos hacen a cada rato a quienes criticamos la vía electoral. No la formulan de esa manera, te dicen, ¿y tú qué propones? Esa es la famosa frase. Muy curiosamente, cuando la gente de Vente Venezuela, que es el partido de María Corina, estaba de este lado, porque recordemos que ellos hasta el 2021 decían que el que fuera a elecciones era cómplice de la tiranía, ¿no? Ellos criticaban esa frase también. Pero ahora, como son ellos los que tienen, digamos, el momento del protagonismo, entonces aplican la misma fórmula. Antes de contestar la pregunta, yo quiero aclarar algo, porque esto hay que tenerlo bien claro. Yo no necesito ser oncólogo para decirte que si tú tienes un cáncer y te tomas un jarabe para la tos como tratamiento, ese jarabe para la tos no te va a hacer absolutamente nada. Empecemos por allí. Porque incluso si yo no tuviese ninguna solución ni ninguna propuesta, el simple hecho que yo te diga que la ruta no es electoral es por la experiencia que ya evidentemente hemos tenido y por entender que se mantiene en el poder por la fuerza solamente puede salir por la fuerza. Y ahí está la respuesta superficial. La vía es la fuerza. Ah, que no estamos organizados, que no tenemos los recursos, que no tenemos el apoyo internacional, que no tenemos X, Y, Z. Se puede hacer un abanico, ¿no? De cuestionamientos justamente a por qué quizás esa vía no es en estos momentos factible o realista. Pero lo que sí te puedo decirles es lo siguiente. En el temita de las elecciones, en el temita de la ruta electoral, se están desperdiciando recursos muy, pero muy, pero muy importantes. Recursos no es solamente dinero, recursos también es tiempo, recursos también es lobby internacional. Si se enfocaran esos recursos precisamente en buscar una vía más realista al asunto, entonces yo no estaría criticando esto, porque yo diría, bueno, los esfuerzos se están haciendo, toma tiempo, no es de la noche a la mañana, y evidentemente hay que entender que, bueno, a veces el tiempo de un país no es el mismo tiempo que de otro país. Por ejemplo, llevar un esfuerzo a cabo como este que yo estoy diciendo es mucho más difícil de hacer cuando tienes en la Casa Blanca a Joe Biden, cuando tienes en la Casa de Nariño a Gustavo Petro o cuando tienes en la presidencia de Brasil a Lula da Silva. Muy distinto el contexto en el que estuvo Juan Guaidó, en donde tenía a un Donald Trump, a un Iván Duque y a un Jair Bolsonaro, ¿no? Pero, sin embargo, hay otras cuestiones que se pueden ir haciendo para adelantar justamente en esa materia. Y el ejemplo que yo siempre coloco es que justamente cuando Guaidó tenía ese jarrón chino que llamamos interinato, ¿no? Se hizo un censo, solo un censo, de militares y agentes policiales que se encuentran en el exilio que estén dispuestos a hacer algo. Era sencillamente para que se registraran. Mira, acá está, por ejemplo, Esteban Hernández, que fue policía en tal sitio, de tal año, se encuentra exiliado. Yo estoy dispuesto a hacer algo por Venezuela. Más allá de eso, que es justamente muchos de los argumentos que se utilizan ahorita es que, bueno, hay que usar a las elecciones como un asunto de organización. ¿Por qué no utilizas entonces esto que yo estoy diciendo como un asunto de organización? Mientras esperas a que quizás haya un cambio en la Casa Blanca, o un cambio en Colombia, o un cambio en Brasil, o incluso un cambio interno. Pero en ese proceso, en vez de enfocar tus esfuerzos en una ruta que ya sabes muerta, bueno, enfocas los esfuerzos en algo que quizás tome su tiempo, que quizás tenga su riesgo, pero que por lo menos sabes que si tienes éxito, allí vas a ser efectivo. Yo prefiero que sea un camino con muchos obstáculos, pero que puedas llegar a la meta, a que seas realmente nada más una rotonda, ¿no? En donde, bueno, realmente no llegas a nada, pero por lo menos estás haciendo algo, porque estás corriendo, o sea, sientes que estás avanzando, a pesar que lo que estás es en un círculo vicioso del que nunca sales. Bueno, ya el régimen puede declararse un profesional hecho y derecho del engaño y de la posposición de esperanzas. Lleva 25 años, no es cualquier cosa, 25 años prometiendo que ahora sí habrá elecciones y ahora sí se permitirá el voto libre y candidatos que se presentan y finalmente, bueno, pues sus esperanzas finalizan allí y no hay tampoco una continuación de nadie. Pierden y bueno, pues ya aceptan los resultados, encuentran algún acomodo de convivencia con el régimen y ya otra cosa, mariposa, y así han sido 25 largos años para todos aquellos mexicanos y de otros países, los colombianos también están en esa posibilidad, peruanos, de que, bueno, pues todo es provisional y que
puede en algún momento hacerse algo. Bueno, veamos el rostro de Venezuela. Son 25 años en donde nada más no hay una salida por la vía electoral, con las virtudes que cada uno quiera encontrarle, pero simple y sencillamente cuando un régimen llega a ese nivel de compra de la voluntad y de las instituciones del Estado, bueno, simple y sencillamente no hay salida y lo hemos estado viendo en estos 25 años. Ahora bien, Esteban, cuéntame, yo he visto que has sido muy crítico, no eres el único, la gente que yo sigo, que es muy crítica del papel que está jugando María Corina. Digo, yo tengo la mejor opinión de ella, pero sí me gustaría que me pudieras diseccionar un poco para mi público el tema María Corina desde tu perspectiva. Bueno, María Corina, puedo empezar a describírtela con algo que te dije. Hasta el 2021, 2022, incluso, ella andaba montada en una narrativa que era muy similar a la que yo sostengo. Acá quienes cambiaron el discurso fueron ellos, los de 20 Venezuela, no fue Esteban Hernández. De hecho, tan era así que cuando yo participaba en algún panel, por ejemplo, para analizar justamente la situación de Venezuela, la gente de su partido y mi persona normalmente estábamos en la misma línea. Nos enfrentábamos a quienes formaban parte de lo que llaman en Venezuela el G4, que son los cuatro partidos políticos tradicionales: Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Nuevo Tiempo, que eran los que tomaban justamente las decisiones, eh, digamos, o tomaban la ruta, ¿no?, que iba a implementar la oposición venezolana. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando evidentemente yo veo este cambio, yo la empiezo a criticar, pero no por algo personal, sino por algo que ella misma ha dicho en el pasado. Dije: cualquiera que hable de elecciones en tiranía es un colaboracionista del régimen. No conforme con esto, porque acá también podrían argumentar otra cuestión. Bueno, es que María Corina es distinta. María Corina es la oposición real y por lo tanto ella quiere utilizar las elecciones como un método de organización para que cuando se las roben, entonces ella sí llamara a la gente a la calle y bueno, generar algún tipo de, no sé, de quiebre civil o algo por el estilo que entonces le permita a ella utilizar la vía correcta para salir del régimen. Eso puede ser una tesis de no ser por algo muy particular, que es que no solamente ella ha cambiado en estrategia, sino que además ha cambiado también en la percepción que ella tenía de estos que antes atacaba, porque quienes en el pasado ella catalogó, ella y su partido, todos catalogaron de corruptos, de socialistas, que lo son, y de cómplices y colaboracionistas de la tiranía, son las personas con las que ellos hoy se abrazan, en algunos casos de manera literal, y con quienes están en alianza para justamente llevar a cabo estos supuestos esfuerzos. Entonces, para mí es lógico, si la estrategia es la misma y a la cabecilla, ¿no?, de esta estrategia están exactamente los mismos actores, el resultado es imposible que sea distinto. Me recuerdo mucho, por ejemplo, cuando Chávez estaba en el poder, que había mucha gente supuestamente descontenta con su gobierno, que decía que Chávez era bueno. El problema era su entorno. O sea, él tenía las mejores intenciones, pero el problema era su entorno. Eso mismo lo llegué a escuchar en menor escala con Capriles, con Leopoldo López, en muchísima escala con Juan Guaidó, que Juan Guaidó era bueno, él tenía las mejores intenciones, pero el entorno de siempre, y ahora es el mismísimo argumento que están utilizando los seguidores de María Corina Machado, que quieren de una u otra manera sacarla a ella con una pinza, ¿no?, del entramado de corruptos y colaboracionistas en el cual ella misma se ha metido, y nos quieren vender la idea de que ella es distinta. La gente que ellos mismos criticaron son hoy los que ellos están apoyando y con los que están haciendo alianza. Y te voy a poner dos ejemplos que para mí son los más graves de todos. Uno es el señor Freddy Superlano. Freddy Superlano, para quienes no lo sepan, porque la audiencia de este espacio, imagino, no es en su mayoría venezolana, es un individuo del partido de Juan Guaidó y de Leopoldo López, Voluntad Popular. Él fue diputado en esta asamblea que escogió justamente a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y de ahí es que deriva justamente la estructura del gobierno interino. Pero además de ser diputado, él fue presidente de la Comisión de Contraloría, porque la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, por alguna razón, siempre quedó, o la mayoría de los años, quedó en manos de alguien de ese partido. Y Freddy Superlano fue uno de ellos. Bueno, en esa comisión se hicieron unas jugadas bastante sucias. Entre ellas se firmaron unas cartas que nosotros hemos llamado cartas de buena conducta, ¿no?,
en donde básicamente con la firma del presidente de la comisión se le estaba dando una especie de paso libre a individuos corruptos con nexos con el régimen, pero bueno, que de alguna u otra manera algo les habrán dado. Y este señor Freddy Superlano, para explicarlo un poco mejor, ¿no? Básicamente era una carta que decía, bueno, el ciudadano Esteban Hernández, que es un corrupto, realmente empresario que tiene nexo con el régimen, es realmente un buen ciudadano. Y si tenían alguna investigación en su contra, hay que cerrarla, porque ya nosotros hemos comprobado que es alguien excelente. El señor Freddy Superlano le firmó la carta a un individuo que ya tú has mencionado el día de hoy, Alex Saab. O sea, explíqueme a mí alguien cómo puedo yo creer que María Corina es distinta cuando literalmente se ha abrazado con el señor Freddy Superlano. Cuando fue a la celebración del aniversario de ese partido y nuevamente estaba allí con Freddy Superlano. Y el discurso que tuvo en el pasado de que yo no me alío ni con corruptos ni con colaboracionistas, evidentemente hoy se ve totalmente eliminado, bueno, con las acciones que está llevando a cabo. Sumado a eso, para quienes no sepan, Alex Saab fue el testaferro de Nicolás Maduro, también con muchos casos de corrupción, sobre todo con el temita este de las bolsas CLAP, que es una bolsa de comida que da el régimen. Fue el nexo entre la guerrilla colombiana, las FARC específicamente, y el régimen de Nicolás Maduro, y fue el estratega, ¿no? El que ideó la estrategia para la evasión de las sanciones que impuso Estados Unidos. Sumado a este personaje, hay otro que se llama Gerardo Blay. Gerardo Blight es un individuo que ha estado representando a la oposición en todos los pactos y las negociaciones que ha tenido con el régimen, no desde ahora, tiene ya varios años haciéndolo. Cada vez que hay un pacto, uno o una negociación, un intento de negociación, uno de los representantes que estaba allí presente era Gerardo Blight, ¿no? Que los seguidores del partido, los militantes del partido de María Corina Machado y la misma María Corina Machado siempre han puesto en duda su integridad. Bueno, María Corina Machado, previo a que gana las primarias, ya le había dado el primer espaldarazo diciendo que ella confiaba en las buenas intenciones de Gerardo Blanco. Y después que gana la primaria, le da un segundo espaldarazo, diciendo que él tenía las mejores intenciones y que representaba los intereses de Venezuela, así lo dijo textualmente, en estos acuerdos de Barbados. Es decir, cambian el discurso totalmente a nivel estratégico, pero también la percepción que tienen de las personas. Quienes acusaron de corruptos, ahora no son corruptos. Quienes acusaron de colaboracionistas, ahora resulta que tienen el mejor interés para Venezuela. Una contradicción enorme. Ahora bien, yo creo que quedan pocas dudas, Esteban, en relación a que el régimen de Maduro, bueno, eso es un régimen criminal que desafortunadamente ha contado con la complicidad de de otros gobiernos legítimamente electos en América Latina. Correcto. Parece que han utilizado estos regímenes, ya hablo el de México, ya hablo el de Brasil y el de Colombia, bueno, Bolivia, han utilizado la democracia para santificar un régimen que sus compatriotas no aceptarían en sus respectivos países. A ustedes como venezolanos, ¿qué les genera esta falta de empatía, solidaridad, lealtad democrática de todos estos regímenes en América Latina? Mira, antes de contestarte eso, quiero también relacionarlo con otra cuestión respecto a la misma María Corina, ¿no? Porque ella abiertamente ha dicho que ella espera que tanto Lula como Gustavo Petro participen y ayuden en la transición democrática de Venezuela. Entonces, bueno, pedirle al guerrillero de Lula o al criminal corrupto, perdón, al guerrillero de Gustavo Petro o al criminal corrupto de Lula da Silva, que siquiera cumplan un papel importante en la transición, ya te demuestra justamente por dónde vienen los tiros. Yo, de hecho, esto se lo presenté a Vanessa Kaiser, que nada tiene que ver ella con Venezuela, ella es una analista y politóloga chilena, y porque estábamos hablando allí en cierto contexto, le estaba mostrando las similitudes que había entre las contradicciones justamente de la derecha chilena con esta supuesta oposición venezolana. Y un ejemplo que le puse fue ese, mira, la que es líder en estos momentos anda diciendo que hay que encontrarse o que hay que dialogar o que hay que pedirle ayuda a Gustavo Petro, ¿no? Y cuando le dije eso ya decía, bueno, que no entiendo cuál es la lógica detrás de esto. Ya habiéndote dicho eso, ¿qué me puede generar? Me genera asco, me genera rabia, me genera molestia, porque estos individuos al final lo que demuestran es que son unos enfermos, o sea, cuando tú no tienes un poquito de empatía, por un país entero que está sufriendo, que tiene producto no de las sanciones, como han dicho algunos, producto de las políticas que se vinieron aplicando desde que Hugo Chávez estuvo en el poder, entre ellas la famosa expropiaciones, o sea, Chávez caminaba en su
en el programa que tenía, así como ustedes tienen las mañaneras con López Obrador, bueno, Chávez tenía a lo presidente los domingos. Y entonces él en unos programas especiales que hacía, caminaba las calles, ¿no? Y decía, ¿qué es aquel edificio? Y le decían tal cosa, expropiese, o sea, como si fuese cualquier cosa de él, ¿no? Algo de su bolsillo, no expropiese. Ya eso no es del que lo compró, ya eso no es de quien lo construyó, ese negocio no le pertenece al dueño, ahora es mío. Él así jugó con Venezuela. Y producto de esa política hemos visto justamente, bueno, que tenemos a la ciudadanía en un 95% de pobreza, que tenemos a más de 8 millones de venezolanos. Estamos hablando, país de 30 millones, 3 millones es el 10%, 6 sería el 20%, un poco más del 25%, ¿no? De personas que han abandonado el país producto justamente de esto mismo. Casi un tercio de la población. Y estos individuos son incapaces de siquiera tener eso en mente, de dejar a un lado la porquería ideológica, porque eso es lo único que se le puede, como se puede catalogar eso, para justamente por lo menos ponerse del lado humano, ya que ellos se la pasan hablando tanto del asunto de los derechos humanos. Un país donde además hay presos políticos, donde asesinan, donde operan además ya en territorio de otros países, como lo fue Chile. No sé si ustedes se enteraron en México, pero asesinaron a un teniente. Y claro, ahorita están maquillando que fue el AMPA común, no fue el crimen organizado. Bueno, fue el crimen organizado tomando en cuenta que el régimen de Venezuela es crimen organizado, ¿no? Y con poder. Si es así, bueno, les creo la narrativa. Pero no fue el AMPA común, no fue un criminal, no fue un ajuste de cuentas, como han querido decir. Esos fueron, y nosotros tenemos informaciones, o sea, que nos llegan justamente de que ya sabemos que están operando agentes de inteligencia en Chile, en Colombia, acá mismo en Estados Unidos. Entonces, son incapaces de dejar lo ideológico a un lado, más además sabiendo, por ejemplo, en el caso específico de Colombia, que Colombia es el país que más ha recibido este éxodo masivo de venezolanos. Y no les interesa en lo absoluto, no les interesa el sufrimiento, no les interesa el hambre. Y bueno, para mí ya se vuelve entonces un asunto personal. Yo no puedo exigirle a ninguno de ellos que participe en la transición, no puedo exigirles ningún tipo de ayuda porque ellos son cómplices de esta desgracia y son igual de criminales que Nicolás Maduro. Cuando mencionabas a Hugo Chávez y que iba ahí con su séquito y decía expropiese, se me vino a la mente algo que los mexicanos saben a qué me refiero. Cuando de pronto el presidente López Obrador dice, bueno, no me importan las leyes, al final, por encima de las leyes, está la autoridad política y moral del mandatario. Bueno, eso es precisamente el argumento y la idea detrás de estas personalidades de psicópatas en el poder precisamente. Ahora bien, volviendo al tema que ya tocaste de refilón, creo que teniente coronel Ronald Ojeda, que es precisamente el caso que citabas en Chile, y que bueno, el presidente Boric de Chile ha venido criticando muy constantemente, yo le aplaudo esto al presidente Boric, estas críticas constantes que no deja pasar esta serie de comportamientos de Nicolás Maduro. Sin embargo, cuando nos encontramos en los hechos ya reales de que prueben su seriedad, bueno, pues nos encontramos que de pronto operan comandos armados enviados por Nicolás Maduro a secuestrar opositores incómodos, en este caso a Chile, como sucedió con el teniente coronel Ojeda. Y que bueno, que además fue objeto de secuestro en su domicilio, hay cámaras, que después se le torturó, se le mató, se le metió en una maleta y encima se le echó cemento encima para no localizarlo. Y bueno, pues finalmente se le localizó, pero los criminales que hicieron esto pues siguen libres y peor aún, hay cada vez más evidencia de que son empleados del gobierno venezolano. Yo estaba viendo que ya hay registros del Seguro Social venezolano en donde los presuntos miembros de este comando, bueno, han sido empleados del régimen venezolano desde hace mucho tiempo, vinculados con lo más oscuro, Tarek Al-Aizami y cosas por el estilo, de las cloacas del chavismo.
¿Qué te genera esto, Esteban? Considerando que, bueno, pues ni tú ni nadie está exento de esta posibilidad de que, además contando con esta complicidad de los regímenes hispanoamericanos en general, porque, bueno, también el régimen español no se salva, Correcto. además con esta figura tan egregia que es la del señor Zapatero, empezando por ahí. Bueno, Dime, ¿qué te genera esto? fíjate que yo nunca he tenido, digamos, la percepción de que uno porque está fuera está exento, ¿no? Si nosotros partimos de la base de que el sistema de Venezuela es una copia de carbón del sistema cubano, tenemos que entender que las estrategias, obviamente modernizadas, porque no es lo mismo hacer algo de esto hace 50 años que hacerlo en la actualidad, pero hay que entender que, bueno, el régimen cubano hizo cuestiones similares como las que está haciendo el régimen venezolano en estos momentos. Por ejemplo, en una oportunidad sacó a sus presos de las cárceles para que justamente se fueran a otro país. De esa manera, no solamente se deshacen ellos de los criminales, sino que logran desestabilizar a otros países y tú sabes que, bueno, los regímenes de izquierda operan mucho mejor en el caos. En segundo lugar, el mismo régimen cubano también en un momento localizaba y cometía atentados en contra de activistas cubanos que se encontraban acá en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué le puede quedar, por supuesto, a Latinoamérica? No me sorprende en lo absoluto y creo que justamente lo que trata de hacer el régimen con esto es mandarle un mensaje a todos los venezolanos que estamos fuera, a los 8 millones que mencioné. Ojo, también aclaro algo, 8 millones siendo la cifra más conservadora, ¿no? ¿Cuántos venezolanos no habrán, se habrán ido por los caminos verdes y no habrá ni siquiera registro de que han dejado el país como tal? Pero entonces vamos a utilizar la cifra oficial, que es alrededor de 8 millones. Nos están diciendo a los 8 millones de venezolanos afuera que no importa dónde estemos, no estamos a salvo, ¿no? El brazo del régimen venezolano llega a donde ellos quieren hasta donde ellos quieren que llegue, y creo que ese fue justamente el mensaje. Acá lo grave es justamente cuando se hace en complicidad con otro gobierno que de una u otra manera está permitiendo injerencia. En una situación normal, llevar a cabo este tipo de operación puede ser incluso considerado hasta una declaración de guerra. Y lo que vemos más bien es cómo hay un encubrimiento por parte del gobierno de Gabriel Boric. Por cierto, yo entrevistaba recientemente al presidente del Partido Libertario de Chile y le hice una pregunta muy similar, tomando en cuenta los factores que tú estabas mencionando, ¿no? Que es que Boric, a pesar de que es extrema izquierda, yo creo que nadie puede poner eso en duda, es el único que se atreve a decir que Nicolás Maduro es un dictador y un violador de derechos humanos. Y hace lo propio con Daniel Ortega en Nicaragua, cosa que por supuesto no hace Lula, no hace López Obrador, no hace Gustavo Petro, no hace Luis Arce en Bolivia, ¿no? Entonces, eso evidentemente tiene que tener un plus, ¿no? O algo de reconocimiento por parte de quienes les adversamos. Pero más allá de eso, cuando te vas a la práctica, a mí realmente me surgen más dudas que respuestas. Y me parece a mí que eso es más que todo una fachada justamente para venderse como alguien distinto, como es un millennial, quizás quiere llegarle un poco de otra manera a los jóvenes, no lo sé, tiene otro tipo de mentalidad, entonces nos genera esta fachada en donde nos hace creer que, bueno, si bien es extrema izquierda, por lo menos no está de acuerdo con esos abusos. Y cuando te vas a quienes forman parte de su gabinete, de hecho, el mismo Boric reivindicó al Partido Comunista recientemente porque es el partido con quien él hace alianza, ¿no? Para llegar al gobierno, pero ellos sí abiertamente han expresado su cariño, ¿no? Y sus alianzas con el régimen de Nicolás Maduro. Entre ellos una de las voceras que es Camila Vallejo, una impresentable, y como ellas otros, Daniel Jaue. Cuando Boric recién estaba asumiendo el poder, Jaue fue a Venezuela. E incluso me voy más allá para hablar incluso del caso del teniente Ojea. Tuvieron un acuerdo ambos gobiernos de supuesta seguridad, en donde realmente lo que hicieron fue pasarse información. O sea, el gobierno de Chile le dijo al régimen de Venezuela, bueno, acá está la información de los venezolanos que están en mi territorio. Entonces, realmente, ¿ya qué puedo yo creer de un individuo como Boric? ¿No? Que en la retórica sí parece que es distinto a los otros, pero en la práctica es igual. O peor, porque es hasta más cínico y más mentiroso. Entonces, bueno, yo creo que el mensaje es claro, me genera eso. Rechazo, no estoy sorprendido. Yo sé que el régimen en cualquier momento también, incluso tenemos información de que acá en los Estados Unidos están tratando de replicar eso, pero evidentemente acá es un poco más complicado, sin embargo, no imposible. Sencillamente nada, cada venezolano que tome las previsiones correspondientes y las precauciones correspondientes. Bueno, lo que está, el calvario político que ahora está viviendo Boric
porque bueno, pues es muy fácil hablar de otros, pero cuando se enfrentan a las consecuencias reales, bueno, pues tiene que responder con hechos reales y no solamente con bravatas y con declaraciones. Y bueno, pues esto hay un déficit democrático y un déficit de Estado de Derecho por parte de Boric y del régimen chileno. En este caso yo creo que es un dicho que todos los países en América Latina entienden, y es que quien se acuesta con niños, bueno, pues cagado amanece. Quieren seguir consecuentando López Obrador, Petro, Biden, Sánchez, al régimen de Maduro. Bueno, lo que está pasando en Chile pronto lo pueden tener en sus propios países y van a tener que mostrar realmente de qué están hechos sus respectivos regímenes, porque bueno, ahí está y no, ya parece cada vez más innegable que fueron empleados del propio gobierno venezolanos quienes participaron en este secuestro del teniente Ojeda. Es así. Pues muchas gracias, Esteban. Yo no sé si cuando yo te comenté la posibilidad de esta entrevista, que nos las dieras, bueno, no sé si a ti te generó algo que quisieras comentarle a los mexicanos, algo que realmente consideres que puede ser tu cierre para este programa, y también que nos puedas decir, bueno, dónde te localiza la gente, cómo puede entrar en contacto con tu trabajo. Bueno, te lo voy a agradecer. Seguro que sí. Mira, me generó mucha alegría y te voy a explicar por qué es algo que incluso yo he estado aplicando en mi espacio. Evidentemente yo soy venezolano y bueno, al cubrir las noticias o los eventos, o incluso cuando emito opiniones, yo recibo muchísima más cobertura o me escuchan más, por así decirlo, cuando hablo de mi país, porque ahí es en donde de una u otra manera puedo tener cierta, no quiero utilizar la palabra relevancia, ¿no? Pero cierto peso respecto a lo que yo pueda opinar o no. Sin embargo, a pesar de que me afecta a veces los views, a pesar de que evidentemente en otros países yo y nadie, ¿no? Yo y un cero somos exactamente lo mismo, yo le he dedicado mucho de mis espacios a hablar también de los otros países, a hablar de la región entera. Y cuando ustedes me invitan, yo justamente siento que no he sido el único que ha entendido, ¿no? Que esto es una mafia internacional y que ellos operan de esa manera, son aliados. Es exactamente el mismo enemigo operando en distintos territorios, pero es el mismo enemigo. Y de una u otra manera tenemos que buscar digamos, las vías para poder cohesionar estos esfuerzos que estamos haciendo. Entonces, realmente me alegré mucho porque dije, bueno, ahora por lo menos, entonces estamos del otro lado, ¿no? Ya no nada más yo hablando ahora de México, de Brasil, sino a alguien de México justamente interesado en la situación de Venezuela y en todo el contexto político que estamos viviendo y por lo cual, por supuesto, te agradezco muchísimo a ti y a tu plataforma. Y bueno, en mis redes sociales, todas son @Esteban, con B alta, D de dedo, HR, @Esteban DHR. Instagram, TikTok, Facebook, X o Twitter, como le digan algunos. Allí me pueden conseguir con ese usuario, @Esteban DHR. Y bueno, más que abierto a recibir sus comentarios y, por supuesto, a dialogar con los que estén interesados. Te quedamos muy reconocidos, Esteban, por tu tiempo, por la generosidad de tu esfuerzo y de tu talento. Y bueno, pues yo invito a los amigos, al público de México Libertario a que sigan a Contrapoder, que sigan a Esteban Hernández y que, bueno, se interesen cada vez más en estos temas, porque los mexicanos, bueno, no somos muy propensos a interesarnos en los temas internacionales, y creo que es útil remarcar esto que acaba de señalar Esteban, de que, bueno, nos enfrentamos a una mafia internacional, no es solamente un fenómeno meramente local, sino que hay toda una red muy articulada, y que nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestro futuro precisamente corre peligro frente a estos criminales, y creo que es útil decirlo, y remarcarlo cada vez que es posible, porque si no, las cosas, la dinámica de los acontecimientos cotidianos nos llevan a olvidar esta urgencia. Pues muchas gracias, Esteban, seguimos a tus órdenes, y bueno, pues vamos a seguir tratando
el tema venezolano, el cual, bueno, pues no pinta muy, de manera muy próspera hacia futuro, pero hay que seguirlo analizando porque, bueno, hay la posibilidad de alguna manera de al menos no caer en los mismos engaños que durante 25 años los venezolanos han estado sufriendo. Muchas gracias por la Gracias, invitación. Esteban. Gracias a ti. Muy buenas tardes y hasta luego, amigos.